Muy buenos días, mi nombre es Claudia Nina Tubón Castañeda y hoy vamos a hacer un video sobre medidas de posición. Las medidas de posición son útiles para poder comparar valores de diferentes conjuntos o para comparar valores del mismo conjunto de datos. Uno de los conceptos más importantes en esta sección es la puntuación Z. Por lo tanto, debemos entender el papel que desempeña. Puntuaciones Z. Las puntuaciones Z se calcula convirtiendo un valor a escala estandarizada. Una puntuación Z es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Se calcula utilizando las siguientes expresiones que tenemos acá, muestra y población. Debemos redondear a dos espacios decimales. Ejemplo 1. Dice, la temperatura durante septiembre está distribuida normalmente con media de 18.7 grados y desviación estándar de 5 grados. Calcula la probabilidad de que la temperatura durante septiembre esté por debajo de 21 grados. Entonces dice, sucesos menores que Z, igual tenemos 0.46, es lo mismo que decir que la temperatura menor que 21 grados. Con la variable X hablamos de temperatura. Con la variable estándar hablamos de Z. Ahora vamos a la tabla y para el valor de Z, 0.46, tenemos que la probabilidad es de 0.6772. Aplicamos esta fórmula. Muy bien, tenemos acá los cuartiles. Los cuartiles son una herramienta que usamos en la estadística y que nos sirve para administrar grupos de datos previamente ordenados. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en las cuatro partes iguales. ¿Cómo calcular los cuartiles? Pues primero vamos de menor a mayor. Segundo, buscaremos el dato que ocupa cada cuartil mediante la expresión. Tenemos acá. El cuartil 1 lo encontramos en esta parte, el cuartil 2 lo encontramos acá, el cuartil 3 está por acá y el 25% lo tenemos del valor mínimo al primer cuartil. El segundo 25% lo encontramos del cuartil 1 al cuartil 2 y el siguiente 25% lo encontramos del cuartil 2 al cuartil 3. Y nuestro último 25% lo encontramos del cuartil 3 al valor máximo. El cuartil 1 corresponde al 25%, el cuartil 2 corresponde al 50% y también coincide con la mediana. El cuartil número 3 corresponde al 75% de los datos. Muy bien, ejemplo de cuartil dice. Cálculo del primer cuartil. Acá tenemos la tabla de datos para poder calcular nuestros cuartiles. Entonces buscamos el intervalo donde se encuentra el primer cuartil multiplicando 1 por n igual 65 y dividiendo por 4. Nos encontramos acá, entonces lo buscamos y tenemos 1 dividido 4 nos da igual a 16.25. Nuestro cuartil número 1, entonces, 60 más 16.25 menos 8 dividido 10 por 10 nos da 68.25. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 16.25. Entonces, el cuartil 1 va a ser, está entre para el cálculo del segundo cuartil, buscamos el intervalo donde se encuentra el segundo cuartil multiplicando 2 por n igual 65 y dividiendo por 4. Muy bien, tenemos 65.2 dividido 4 nos da 32.5. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene 32.5. La clase del cuartil número 2 es 70-80. El cuartil número 2 entonces tenemos 70 más 32.5 menos 18.10 dividido de 16 nos da 79.0625. Para el cálculo del tercer cuartil
Buscamos el intervalo donde se encuentra el tercer cuartil multiplicando 3 por n igual 65 y dividiendo por 4. Tenemos 65.3 dividido 4 igual nos da 48.75. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 48.75. La clase entonces del tercer cuartil sería de 90 a 100. Tenemos entonces cuartil 3, 90 más 48.75 menos 48.10 dividido 10 nos va a dar 90.75. Pasamos a los deciles y en estadística descriptiva un decil es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa 1 de 10 de la muestra o población. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%, así hasta llegar al 90% de los datos. El quinto decil coincide con la mediana, de 5 igual la mediana, pero también coincide con el segundo cuartil de 5, que es igual al cuartil 2 de la mediana. Cálculo de los deciles. En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra kn dividido 10, entonces tenemos k igual 1, 2 hasta 9 en la tabla de frecuencias acumuladas. Aplicamos esta fórmula. Ejemplo del decil. Cálculo del primer decil. Buscamos la clase donde se encuentra el primer decil. Aplicamos esta fórmula. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 6.5. La clase del di es 50 a 60. Entonces aplicaremos la fórmula para el cálculo de deciles para datos agrupados extrayendo los siguientes datos, que sería esto y esto serían nuestras fórmulas. Muy bien. Aquí tenemos el cálculo de todos los deciles. Entonces, para el sexto, por ejemplo, buscamos la clase donde se encuentra el primer decil, buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene 39. En este, por ejemplo, solo buscaríamos el intervalo que contiene 52, aplicando esta fórmula. En el séptimo decil buscamos la clase donde se encuentra el primer decil, aplicamos esta fórmula. Luego buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 45.5. Luego la clase de decil 7 es de 80 a 90 y luego tenemos entonces la aplicación de estas fórmulas para que al final nos dé el 88.21. El cálculo del noveno decil buscamos en la clase donde se encuentra el primer decil. Aplicamos esta fórmula en la cual nos da 58.5. Luego buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene a 58.5. La clase del decil número 9 la encontramos de 100 a 110 en nuestra tabla de datos. Muy bien, continuando, seguimos con los percentiles. Y el percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo el cual se encuentra el 20% de las observaciones. Del 1 al 99, el percentil o la muestra son valores menores que y el 100% restante son mayores. El percentil es una medida de posición no central. Los percentiles pi son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenada en 100 partes iguales, es decir, que contienen el mismo número de elementos cada una. Para calcular los percentiles, primero hay que ordenar los datos de forma ascendente. Una vez ordenados, se resta 0.5 a la posición que ocupa el dato del que queremos calcular el percentil. Después dividimos entre el número total de datos y multiplicamos por 100.
aplicando esta fórmula, P igual a xn menos 0.5 por 100 dividido n, siendo P el percentil, xn la posición del valor en la secuencia de datos y n el número total de datos. Ejemplo, tenemos un conjunto de 47 datos con diferentes valores, que van desde 51 hasta 99. Si queremos saber el percentil al que pertenece el valor 63, primero ordenamos de menor a mayor y miramos la posición que ocupa el 6 al 63. Supongamos la posición es 12. Aplicamos la fórmula. P igual paréntesis 12 menos 0.5, luego cerramos paréntesis, dividido 47, cerramos paréntesis, por 100. Tenemos igual a 24.46 y obtenemos que el 63 está en el percentil 24.46. Indica, es decir, que el 24.46% de los datos tienen un valor de 63 o menos. Esto se indica como percentil 24.46 igual 63. Muy bien, estas son las medidas de posición y bueno, pues muchas gracias por su atención.